desde el versículo 1 al 10, del capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amén. Ya hemos indicado esta reflexión del apóstol cuando él, con toda su sabiduría, con toda su conciencia plena de ser el maestro encargado por el Señor para edificar a otros, él que edifica juntamente el edificio con Cristo, él dice, al terminar de dar las explicaciones a Timoteo, considera esta cuestión, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Por lo tanto, en cualquier situación, siempre la acción de Dios, para que podamos conocer la acción de Dios, para que podamos asumir lo que Él nos enseña, aún a través del mejor medio que podríamos tener, como es el apóstol Pablo, pues esa es una razón para que también hoy todos nosotros tengamos que reconocer que es solo el poder de Dios, es solo la acción de Dios la que luego lleva a cabo en todos nosotros la comprensión de su palabra. Por lo tanto, su palabra sigue siendo poderosa por parte de Dios, porque Dios administra su poder con ella, Dios manifiesta su poder con ella. Por lo tanto, la palabra del Señor siempre es poderosa porque es suya. No es una palabra que tenga un poder mágico, no es una palabra que tenga un poder sacramental y que luego se pueda con ella trabajar y fabricar productos. Es una palabra del Señor que, siendo de Él, es libre como Él y Él la emplea con todo poder. Y el poder de Dios es por su palabra, hasta el punto de que podemos escuchar por su palabra fueron constituidos el universo, la realidad de la existencia, por su palabra. Esta es la fe del creyente. Y eso es lo que tenemos que recordar continuamente, porque con frecuencia caemos o podemos caer en esa situación de media verdad falsificada en la cual se pueda decir, bueno, la palabra del Señor, hombre, depende de cómo nosotros la usemos, depende de cómo la tengamos trabajada, será poderosa o no. Nosotros tenemos una responsabilidad de no hacer con esa palabra una perversión de ella, de no adulterarla, claro que sí, de predicarla fielmente, claro que sí, pero no caigamos en el error de imaginar que la palabra del Señor depende de nosotros. El poder de la palabra de Dios está ahí y funciona, y no hay manera de mantenerla presa, ni siquiera en la sabiduría de los hombres, en la sabiduría de sus hijos, sino que está en el poder de Dios. Acostumbrémonos a siempre relacionar la palabra con la libertad y el poder de Dios, y eso será beneficioso. Y aquí tenemos esta explicación. Después de todo lo que te he dicho, Timoteo, considéralo y que el Señor te dé entendimiento en todo. Habíamos también considerado estas tres declaraciones que el apóstol pone respecto al ministerio, pero cuidado para no engañarnos respecto al creyente, porque, permitidme que lo reitere, es una trampa imaginar que aquel que está alistado con el Señor y que por lo tanto solo depende de Él y que no se mete en los negocios de la vida, es decir, los que no hacen cosas del mundo, eso solamente son los pastores o los clérigos. Esa idea es perniciosa y nunca está de más recordar que nada tiene que ver con la Escritura. Todos nosotros, los creyentes,
desde el más pequeño al más anciano, estamos consagrados. No hay diferencia. Luego cada uno tiene su vocación y tiene su ministerio y tiene su lugar puesto en la casa del Señor y en el cuerpo del Señor. Pero imagina alguien que la idea fuese que en el cuerpo del Señor hay algunos miembros consagrados al cuerpo, que su misión es el cuerpo, vivir y servir para el cuerpo, pero que luego hay otra multitud de miembros que esos no, esos viven por su cuenta y para sí mismos. Hombre, eso no puede darse. Por lo tanto, la idea de que el ministerio eclesiástico es aquel que está consagrado y que no debe entrometerse en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel con quien está alistado o con quien está en el estadio corriendo, o el labrador. Esas tres imágenes se refieren a todos los cristianos. Por lo tanto, no enredarse en los negocios de la vida no significa no tener trabajos seculares. Pues claro que sí. Esa es la falsificación de esta imagen, que se piensa que lo eclesiástico, lo que está en el templo, eso es lo sagrado. Y luego lo que está fuera de ese templo, de lo sagrado, es lo profano. Pero ahora ya no es así. Antiguamente sí, en la ley pues estaba el templo, las liturgias, que tenían una significación determinada, local, material, pero ahora no. Nosotros no tenemos un templo donde nos colocamos y los que sirven ahí son consagrados, y luego está el mundo donde pueden estar los no consagrados. Esto ha traído malísimas consecuencias a lo largo de la historia y sigue existiendo una falsificación que no tiene sentido. ¿Qué ocurre? Que los negocios de la vida, en los cuales hemos de ocuparnos, como nos dice Pablo, con toda tranquilidad, para el creyente no son cosas ajenas, no son cosas extrañas. Lo que se está diciendo es, el creyente sepa que lo que hace es del Señor y que por lo tanto no haya nada extraño que lo considere él como no del Señor, pero válido para integrarlo en su vida. Esa es la idea esencial. Y si esto vale para todos, hombre, también estaríamos en acuerdo en decir, pues sobre todo también para los ministros, que son los que tienen que dar ejemplo y explicar estas cuestiones. Hasta ahí se podría llegar. Pero no es una cosa para los ministros. No es una consagración eclesiástica, donde hay una santidad en el templo y luego hay una vida profana, donde los cristianos, que no son tan de ese grupo, pues pueden vivir. Eso la Iglesia de Roma lo ha mantenido así hasta el día de hoy, y eso es una perdición, eso es una enseñanza terriblemente diabólica. Y luego, por otra parte, las tres situaciones que aquí se plantean son situaciones que hemos de reiterarlo, constituyen una idea de vida, es una vida, no es una idea de actos específicos, como el sacerdote que hace algún ejercicio eclesiástico o ritual o sacramental. No es una vida continua. El que está de soldado, pues está siempre. Y es verdad que tiene que estar preparado. Y a alguno le gustaría verse en la batalla, pero lo mismo hay un soldado que nunca va a la guerra, porque no se da. Es decir, que la idea es de una preparación y de un estar en un sitio con una vocación trabajando, y trabajando día a día. El atleta igual, estás en el estadio, esa es una realidad global. Eso no depende además de ti, es algo en lo que tú estás involucrado, pero con otras personas. No hay ahí una idea de aislamiento, el soldado está con otros. Y le puede gustar estar en un sitio más que en otro, pero si te mandan a otro sitio, pues allá vas. En el que está en el estadio igual. Oye, que han puesto la prueba a las 7 de la tarde, pero si a mí me gusta a las 5, pues lo han puesto a las 7. Eso no depende de ti. Tú no puedes salir por las buenas al estadio a correr cuando se te ha ocurrido. Imaginad que alguien dijera, no, pero alto ahí, yo soy un atleta especial y ahora mismo no hay nadie, no se han dado reglas, no están los jueces, pero yo voy a salir a correr. Y yo decidiré si corro bien, si corro mal o si saco una marca estupenda. No, tú dependes de un contexto y de una
situación global y dentro de ella estás. Y luego el labrador lo mismo. El labrador no puede decidir, vamos a ver, que me viene mal porque como la cosecha me salga el día 15, yo tengo que estar en otro sitio. No, tú tienes que estar allí. Y además es una realidad de trabajo, es una realidad de persistencia, es una realidad de perseverancia. Y esta es la modalidad que se da para el creyente. Y esto lo hemos dicho tantas veces. Nosotros somos receptores de esa comunidad y partícipes también de ella. ¿Qué tenemos hoy? Lo que otros muchos han hecho. ¿Qué tendremos mañana? Lo que otros muchos traen. ¿Qué tienen otros? Lo que nosotros le hemos dado. ¿Qué tenemos? Lo que otros nos han dado. Pero si eso no depende de nosotros. Esa es una realidad de Dios y esa es la obra de Dios en la vida de cada creyente. Y esto hay que reiterarlo, esto hay que manifestarlo una y otra vez, porque estamos en un tiempo en el que parece que el problema con las doctrinas es saber qué doctrina puede producir más obras meritorias. Y a veces hay un mecanismo mental en el que se dice, no, el modelo de la Iglesia romana, ese es un modelo de obras, pero que no funciona bien, porque ahí al final las obras son obras que, hombre, mira cómo son obras para obtener un beneficio al final, porque tú las haces, pero para que te quiten luego años de purgatorio. Yo voy a mostraros las obras buenas. Mira, las obras buenas son las evangélicas, las de las iglesias evangélicas, que estas se hacen para la gloria del Señor. No olvidemos que para la gloria del Señor, ya lo dijo también Ignacio de los jesuitas, y cualquier orden que se precie monástica tiene en sus lemas para la gloria de Dios, para la honra de la Iglesia, para no sé cuántas cosas. Eso es evidente. Incluso una de las órdenes tiene como lema, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y los jesuitas, todo para la mayor gloria de Dios. Y así podríamos ir una por una, para que el Todopoderoso sea honrado. Así hay lemas diversos. Por lo tanto, los evangélicos no han descubierto nada. Pero se saca la conclusión de que en el romanismo las obras son malas. Y sin embargo, las que se fabrican en las iglesias evangélicas, esas son buenas. Pues mire usted, si es que eso es un error. Si no se trata de fabricar, si no es por obras. No se trata de que hay obras que están estropeadas y que tienen un elemento de caducidad y otras no, que son las nuestras. Es que las nuestras están hechas por la sana doctrina, es que están hechas por no sé qué. Están hechas como quieras, hijo, pero como las presentes como obras, obras son y no corresponden a la fe. Las obras del creyente son las obras de Dios y lo que el creyente tiene en su vida normal es fruto de las obras de Dios con otros creyentes. Y esto es algo que hemos de reiterarlo siempre. Hemos dicho, oye, ¿cuántas personas tienen que integrarse? ¿Cómo evangelizamos? Es que el mismo hecho de evangelizar, asumiendo que podemos fabricar creyentes, es un error gravísimo. ¿Cómo? Están ahí, los creyentes están. El Señor los ha dispuesto. Y a otros creyentes los ha dispuesto para que estén como elementos a través de los cuales conozcan, y esas circunstancias son de las más variadas. No hay una regla, no hay un mecanismo. ¿Cómo vemos en el Nuevo Testamento el nacimiento de las iglesias? De manera muy diversa. Desde una mujer que se convierte y en su casa se reúnen, hasta un grupo de judíos que salen de la sinagoga y se reúnen en otra casa, hasta circunstancias de las más extrañas. Siempre con la palabra del Señor, pero la palabra del Señor. La palabra del Señor que sigue creando, que sigue estableciendo a su iglesia. Hoy mismo, aquí entre nosotros, es la palabra del Señor la que está funcionando y la que a los creyentes los está llevando de una manera como el Señor ha dispuesto. Y esto hay que asumirlo y además anunciarlo para que nadie se gloríe. Y si alguien se gloría, que se gloríe en el Señor. Considera lo que digo, dice el apóstol, y el Señor te dé entendimiento en todo. Y ahora le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, que ya es extraña la expresión. Vale, no es que Timoteo tenga que recibir ese aviso, porque un hombre fiel, un predicador fiel, que además con una historia extraordinaria
en su propia casa, su madre, su abuela, como creyentes. Y ahora el apóstol le dice, acuérdate. Es que lo hemos dicho una y otra vez. Timoteo, ¿qué le faltaba? No le faltaba nada. Y sin embargo el Señor tiene que decir una y otra vez que se anime, que avive, que funcione. Y esto es lo que nosotros tenemos en nuestra propia vida, como creyentes, que sabemos, pero hay circunstancias en las que a través de un hermano, a través de una situación determinada, el Señor nos da el empuje, nos dice camina. Oye, porque nos estábamos despistando, sabíamos quiénes somos, lo que tenemos que hacer, todo. Pero oye, que te estás quedando quieto y hay alguien por atrás que te dice, oye, camina, avanza, que como tú no des el paso, los que estamos aquí detrás, pues nos atascamos, avanza, tira para adelante, aunque haya esas inercias de decir, pero para adelante, pero ¿para qué voy a funcionar? Yo, un soldado, ¿pero para qué? Si ya la obra es de Dios. Yo en el estadio corriendo por allí como un atleta, ¿pero para qué? Yo sembrar y esperar frutos, pero si los frutos los da Dios. Hombre, hay gente para todo, ¿no? Y lo que nos dice la Escritura es que continuamente nos necesitamos y hemos de exhortarnos unos a otros a las buenas obras. Esa es la realidad de la obediencia y el Señor la va proporcionando. Y aquí, al bueno de Timoteo, Pablo le dice, acuérdate, recuerda ese dato. ¿Nos vale esto para nosotros? Oye, ¿no habrá algún día por la mañana en la que sea necesario que alguien nos diga, oye, acuérdate de Jesucristo, como Dios, resucitado? Porque eso no es una situación banal. Acuérdate, porque eso es esencial. Pero es verdad que a veces no nos acordamos, que a veces ese elemento de asumir, de recordar lo esencial de nuestra fe, que es que Cristo corresponde al linaje de David, que es el Mesías y que ha resucitado. Oye, esto es una expresión para todos nosotros esencial. Oye, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es lo que tienes delante? Pues mira, esto, aquello y muchas cosas legítimas. Pero de vez en cuando no está de más que alguien nos diga, oye, acuérdate de Jesucristo, que es el Mesías, y acuérdate que ha resucitado, y todo lo que eso implica. Porque además, y lo venimos viendo domingo tras domingo, con la resurrección de Jesucristo se ejecuta una obra. Ahí no hay posibilidades luego, y el autor de la carta a los hebreos lo dice, oye, ¿ahora qué hacemos de nuevo? ¿Volvemos a crucificar a Jesucristo? Eso no se puede hacer. La obra no puede ser relativa de tal manera que ahora uno cambie algo, que ahora no me gusta y se vuelva a poner en la muerte y a ver si resucita o si no. No, ya está hecha. La obra ya está hecha. Pero eso no quita que te esfuerces en la gracia, que trabajes, que funciones como el que está en el estadio concentrando todas las cosas para tu trabajo, para tu preparación, o el que está sembrando, que lo que tiene que hacer es estar pendiente de esa labor y luego habrá el fruto. Todas estas condiciones nos llevan a lo que el apóstol Pablo ahora de manera un poco sorprendente le dice a Timoteo, porque después de todas estas explicaciones va y le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y esto hemos de reiterarlo, conforme a mi evangelio. No es que el evangelio sea fabricado por Pablo, todos lo sabemos, pero sí es nuestro evangelio. No es el otro evangelio, donde Cristo está a merced de lo que cada uno quiera darle. En nuestro evangelio, Cristo es el Señor, con todas las consecuencias. Y por eso decimos, en Él está toda nuestra sabiduría, está toda nuestra justicia, y está toda nuestra santidad, y está toda nuestra redención, y está toda nuestra gloria o glorificación. Está en Él. Y eso ya ha existido, eso no se puede cambiar ahora, que es el Mesías que ha resucitado. Por lo tanto, la obra está culminada. Nosotros no podemos intentar arreglarla. Ha resucitado y esa es una situación actual. Pues tú acuérdate de esto
Y esto conforme a mi evangelio, porque luego el apóstol tendrá que decir, oye, hay gente que sobre la resurrección de Cristo, sobre su condición, tienen enseñanzas falsas. Y esto no puede tolerarse. Y esa es una palabra que carcome, como gangrena. Y hay que reprender a los que traen esas enseñanzas y no dejarlos en las iglesias. Y hoy día, pues esto es una advertencia para todos nosotros también. Mira, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Él es el Mesías, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Sí, conforme al evangelio que yo estoy anunciando, dice Pablo. Porque yo no puedo tener otro evangelio, porque si no hiciera eso, si no anunciara a Jesús como Él es, habría otro evangelio, como ya nos explica en la carta a los Gálatas, aunque hay otros evangelios, otros Cristos, nos dice, pero este es el que yo os anuncio, esta es la realidad, que Cristo ha resucitado. Y en esa resurrección está la plena realización de la obra del Señor. Por lo tanto, ¿qué queda después? ¿Qué podemos arreglar? Ya Cristo lo ha arreglado por nosotros. Y en Él tenemos la justicia, tenemos la sabiduría, tenemos la santidad, tenemos la redención, tenemos la gloria. Y eso es lo que anunciamos. Oye, ¿que esto es un mal anuncio? No, este es el buen anuncio, esta es la buena nueva. Y esto es lo que declaramos. Y esto hay que hacerlo siempre. Cabe pensar, también en nuestro tiempo, más, siempre y más en nuestro tiempo. Porque estaremos de acuerdo en que hay multitud de predicaciones, multitud de enseñanzas. ¿Cuánto se habla de la mesianidad de Cristo? Anda que hay incluso por ahí grupos que se llaman así, mesiánicos o no sé qué cosa, que lo quieren otra vez meter en el templo y hacerlo parte de las liturgias de la ley que ya ha sido establecida como una ley que no da vida, que ya ha sido establecida como un modelo de moral, como un modelo de ética que solo puede producir muerte, que es contraria a la cruz, porque en la cruz nosotros tenemos la maldición de la ley. Tenemos la maldición de la ley. Nosotros en la cruz lo que tenemos es la victoria sobre las consecuencias de la ley. ¿Y ahora qué hacemos? Si Cristo ha resucitado, ¿cuántas personas hay que están queriendo resucitar otra vez la ley, otra vez las normas, otra vez la conducta de méritos, que ya fue muerta, que ya Cristo la mató en la cruz? En la cruz ha muerto el pecado y todo lo que lo constituye. ¿Y qué constituye al pecado? La Escritura te lo dice claramente. Al pecado lo constituye la ley. Porque donde no hay ley, no hay pecado. Evidentemente, donde no hay código, cualquier conducta es una conducta que no está calificada. Pues en la cruz ha sido muerto, ha sido condenado, la muerte ha aparecido allí y ahora tenemos la vida, la resurrección. Esa resurrección solo en Cristo, porque ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, que ya estaba anunciada por la ley, por los profetas, que está en Cristo. Y esa es la nueva situación. Y este es el evangelio que tenemos que anunciar. Y alguno nos dirá, bueno, pero es que eso es un evangelio que deja a la gente sin ánimo. ¿Sin ánimo? No, con todo ánimo. Y ahí está la historia. Y este es nuestro presente. Y por eso hemos de plantearnos esa cuestión. Oye, acuérdate de Jesús como el Mesías, del linaje de David, significa eso. No es un individuo cualquiera, está vinculado a todo lo que el Señor ha hablado. Él es el Mesías prometido, con todas las propuestas que los profetas hicieron sobre él. Él es el que ha venido y ahora ha resucitado conforme a mi evangelio. Y luego dice,
en el cual sufro penalidades. De inmediato el apóstol se anticipa a decir, oye, porque un Jesús que ha resucitado, el Mesías, eso tiene que ser algo gloriosísimo. Y tú ahora, Pablo, me dices que conforme a tu evangelio eso ha ocurrido y que tú eres ministro de ese evangelio. Y encima le estás diciendo a Timoteo que se espabile y le estás diciendo que este evangelio, que lo tenga él en cuenta, que lo cuide bien y que lo dé a otros que sean también fieles para anunciarlo. Este evangelio. Y a ver, Pablo, cuéntame, ¿tú cómo estás? ¿Estás en el trono de Roma? ¿Estás allí con todos los parabienes de la sociedad? Pero ¿qué veo si estás en la cárcel? ¿Y tú eres el que me vienes a decir a mí que este evangelio es glorioso? ¿En la cárcel? Mal asunto, Pablo, porque ¿cómo te atreves? ¿Cómo puede ser ese evangelio tal como tú lo declaras si tú estás en la cárcel? Y el apóstol lo enseña así. En este evangelio sufro penalidades incluso como malhechor. Yo estoy en la cárcel por este evangelio. Forma parte de este evangelio. Y eso es lo esencial. Este evangelio no se mide, como dice nuestro Redentor, la gloria que vosotros buscáis es la gloria que se da entre los hombres, no la que viene de Dios. Por lo tanto, este evangelio mirado así, pues no sería un evangelio. ¿De qué? ¿Un evangelio humano? Pues claro que no. ¿Un evangelio de gloria humana? Pues claro que no. Es el evangelio de asumir la autoridad de Cristo. Es como si alguien le dijera al soldado, bueno, tú, soldado, con un general, pero ¿qué pasa? ¿La sangre dónde están? ¿Dónde están los enemigos derrotados? Hombre, ya llegará, es que esto es cuestión de tiempo. El atleta, oye, ¿tú qué haces? Pues ya llegará el momento y ya correré y ya llegaré a la meta. Y el labrador, pero bueno, tú te atreves a decir que eres un labrador, pero si el fruto no está, hijo, es que no está, no ha llegado la hora, ya saldrá, hombre. Yo estoy aquí como labrador y pendiente de ese fruto, pero tú ahora me puedes decir, pero si estás ahí sin poder comer el fruto, si estás ahí totalmente casi sin fuerzas, sí, pero el fruto saldrá. En este caso estamos en las mismas. Oye, el evangelio que tú dices que es glorioso, a ver, la justicia de Cristo, la santidad de Cristo. Pablo, hijo, dime, ¿dónde la tienes? ¿En la cárcel? Pues sí, porque eso no está preso. El evangelio, la palabra del Señor no está presa. Tú me podrás saber a mí, dirá Pablo, aquí estoy yo, sí, pero la palabra del Señor de la que yo te estoy hablando no tiene que ver con esta circunstancia. Aprendamos eso. Porque hoy tenemos evangelios de todo tipo y además catedrales de todo tipo, imágenes externas de todo tipo y todo se mide por la apariencia externa, por el número. Eso es ridículo, eso es tremendo. Y aquí tenemos a este buen apóstol Pablo que a ver quién lo hubiera querido en este momento como pastor. ¿A quién se le ocurre? Hombre, porque, a ver, para predicar el evangelio, gente jóvenes, gente con buena presencia, más o menos, no, hombre, no vayamos a poner ahí a un viejito. Vamos a poner a un viejito hoy en la sociedad, una persona que además dice que ya dentro de poco se muere y que está en la cárcel. Pondremos a esa persona de modelo, pondremos a esa persona de predicador, lo llevaremos a un debate en televisión. ¿Qué sabrá decir él? ¿Qué podrá decir? No, tenemos que llevar a gente afinada, gente de marketing, gente que lo dé bien por televisión, gente que sepa organizar las cosas, pero a este Pablo en la cárcel, allí, metido donde estaba, ¿lo podemos poner como ejemplo? Pues sí, está como ejemplo. Y este Pablo en la cárcel es el que nos está diciendo estas cosas. Y nosotros estamos hablando de la segunda carta que él escribe a Timoteo, en esa situación. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no es Pablo en su situación, no está presa, aunque tantos y tantos desde el principio hayan querido secuestrarla, y también en el día de hoy.
Ya he advertido en más de una ocasión el peligro que existe de que se asuma que la palabra, para que sea de Dios, tenemos nosotros que arreglarla. Esto es asombroso, ¿eh? Incluso hay gente, como hay gente para todo, ¿no?, que dijo ya uno, oye, hay gente que te dice, no, pero vamos a ver, la Biblia como tú la tienes ahí, con estos capítulos y estos versículos, eso no, hay que hacerla de otra manera, hay que presentarla de otra manera. Y algunos te dicen, pero bueno, tampoco en un libro, pero si ya nadie lee el libro, ahora hay que hacerla por tweets, por cosas de estas de Internet. Y tampoco te puedes poner un tocho así en Internet, fragmentitos. Y además que sean agradables, ¿eh? No me vayas a poner a un viejo como Pablo hablando de la palabra, que eso todavía en algún templo budista enseñando kung fu o algo todavía te podría valer algún viejito. Pero hombre, para enseñar la palabra no me vayas a poner a un viejo que ya casi no se puede mover y encima encadenado. Tú ponme ahí a un chaval joven, a una mujer, a alguien que sea atractivo, para que la palabra del Señor, hombre, entre, para que la reciban los jóvenes. Tienes que ser así, con dibujitos, con colores, con el modelo. Si no, no vale. Otros te dirán, no, pero cuidado, tú tienes que poner la palabra, pero que además que se diga delante, es inspirada y es no sé qué y es no sé cuánto. Vale. Uno puede mirar un poco la historia y a veces, por circunstancias, uno tiene que leer textos de estos documentos antiguos y uno puede sacar la conclusión. A ver, siglos y siglos el Señor ha mantenido a su Iglesia, la ha prosperado, la ha fortalecido, con una palabra que en el sentido material de la misma, eso es algo que prácticamente casi ni se puede leer. Aparte de que muy poca gente la tenía. Es decir, el texto material de la palabra no ha existido casi durante siglos. Y el que lo tenía de una manera escrita, que uno puede ver textos antiguos manuscritos del Nuevo Testamento, donde todas las letras están apegotonadas, porque había que ocupar el máximo espacio, todo pegado ahí, ¿eh? Con una letra que ahora hay que verla con 1000 ojos. Cuando tú hacías algún manuscrito, pues por muy bien que fuera el arte del escribano, eso es un lío poder leerlo, tienes que tener ahí los ojos pendientes, y eso es lo que había de palabra del Señor, en el sentido material. Con eso puede uno pensar que la Iglesia se fortalezca, que la Iglesia crezca, que la Iglesia soporte persecuciones, que la Iglesia anuncie el Evangelio en todo el mundo. Pues eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido realmente. El poder de la palabra del Señor no ha estado supeditado a un aspecto material. Ese poder estaba en las conversaciones de unos con otros, que posiblemente ninguno había leído el texto porque no lo tenía durante siglos. Y se pasaban verbalmente, de manera audible, cosas que se decían de la palabra, muy mezcladas con supersticiones, y el Señor conserva a su pueblo por su palabra. Por lo tanto, la palabra del Señor no está presa. No podemos decir, claro, no está presa ahora, que la podemos poner por internet, con tweets, con cosas de estas raras que hay. Ahora está libre. No, hijo, no. Eso es pretender secuestrarla. Si tú imaginas que ahora está libre porque tú has puesto en internet no sé qué, tú estás secuestrando la palabra, porque asumes que la palabra depende de eso, depende del aspecto material. Y no, nunca. Por eso el apóstol puede decir, mira, yo estoy en relación con este evangelio, todo lo soporto. Es más, es un evangelio que, atención, trae la dificultad que yo tengo.
sufro persecución, y eso lo ha dicho también varias veces ya el apóstol. Así que el Evangelio es glorioso, poder de Dios para salvación, pero te traerá dificultades. Ese Evangelio trae dificultades. Y tú ten en cuenta eso. Porque el soldado, sí, muy bonito, sí, ha ganado la guerra y luego está en una procesión de triunfo. Pero tiene unas dificultades enormes, tiene que estar entrenando con el frío, con el agua, y un ejercicio y otro, y a lo mejor luego el día de la guerra está malo y lo tienen que llevar en una camilla. El atleta, pues el atleta, hombre, ahí está, pero que está ese día solo, no, hay un montón de trabajo previo. El labrador igual. Por lo tanto, hay una dificultad. El apóstol anuncia este evangelio glorioso, el que tenemos, con dificultad. Y él mismo aparece allí como el ejemplo, porque mira, yo estoy preso, a modo incluso de malhechor. Y dice, y con esto terminamos hoy, pero todo lo soporto. Oye, yo tengo aquí un criterio de por qué estas cosas pasan. Todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús en gloria o con gloria eterna. ¡Caramba! Ahí tenemos al apóstol soportando eso, pero no de una manera indiferente, no porque le ha venido esa circunstancia, asumiendo que él esté como esté, los elegidos recibirán aquello que tienen que recibir a través nuestra. Esa es la realidad. Y con esto, una reflexión, lo iba a comentar luego personalmente. Oye, pero ya que estamos, lo digo. Esta es una idea asombrosa. Este evangelio tiene que llegar a otros porque son los elegidos. Estos sermones, los de yo, los de cualquiera, corresponden a la verdad. Este evangelio del Cristo resucitado está anunciado aquí, durante un cierto tiempo por lo menos, vaya. Y hemos hecho un comentario a la carta a los Gálatas, a Hebreos antes, ahora a Timoteo. Pues eso tiene que divulgarse. Pero hubo gente de esta congregación que cuando se planteó poner eso en YouTube, dijo que ¿para qué? Porque ahí luego eso es muy extraño. Vamos a ver, esto es un error gravísimo. Pues, ¿cómo? Que habrá por problemas o porque alguien te puede criticar, yo no sé eso cómo funciona, pero en YouTube lo mismo te pueden poner luego un insulto, te pueden poner lo que pongan. ¿Y qué? Oye, el apóstol Pablo allí, el hombre en su cárcel, no tendría todas las razones para decir, yo me voy a callar aquí un poquito porque si no me van a dar, ya el poco tiempo que me queda me van a dar 2 bofetadas. Ya él lo advierte, este evangelio traerá dificultades. Traerá dificultades. ¿Quién puede impedir eso? Pero ahora todo lo soporto por amor a los escogidos. Oye, que tenemos ahí enfrente, que tenemos gente que el Señor ha dispuesto que reciba la palabra a través nuestra, como nosotros hemos recibido la palabra a través de otros. Y otros con unas circunstancias terribles de sufrimientos y de persecuciones. Y nos han trasladado sus trabajos, y tenemos la propia Biblia que estamos leyendo como fruto de esos trabajos. Porque ellos esperaban lo que el apóstol, que los escogidos tendrían que recibir eso. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y en eso participamos todos. El apóstol, Timoteo, el que le lleva la carta a Timoteo, y en nuestro presente, pues todos los creyentes. Y ahora uno puede decir, no, pero cuidado ahí, que es que el Evangelio de la Gracia, esto es ofensivo. Pues claro, esto la gente no lo quiere. Pues claro, que con esto nos pueden venir problemas. Oye, ¿y quién ha dicho que no? Si el apóstol ya lo está advirtiendo. Pero este es el Evangelio de la Gracia, este es el Evangelio del poder de Dios, para cambiar, para transformar. ¿Se imagináis, y termino realmente, que uno delante del Señor esté allí ahora y le diga, bueno, Señor,
aquí estoy yo, mira, no sé dónde me vas a poner, pero de tus hijos el más fiel, ¿eh? Porque yo sé que tú eres poderoso, que tú eres aquí, que tú eres allá, y bueno, y vamos a ver, allí en tu iglesia se quiso poner para que la gente escuchara, no digo ya a los vecinos, que también se podría, si se puede, sino como hay medios hoy, medios muy malignos, cierto, pero también son medios que pueden servir, oye, porque si tú vas en un barco, puedes ir a arrasar una ciudad, pero puedes ir a llevar unas mercancías de medicinas. El barco, el buen barco, puede llevar a secuestradores y puede llevar a piratas, allí a que conquisten una ciudad y se lleven el botín, o ese buen barco puede llevar allí aceite, puede llevar vino, puede llevar comida, puede llevar alimentos. Oye, ¿qué cosas? Pues oye, hay unos medios a través de los cuales se podría predicar ese evangelio que tú dices que te lo crees todo, ¿eh? Pero oye, estoy viendo un detalle que tú dijiste, no, pero eso nos va a traer mucha complicación. Mejor nos metemos en nuestro hueco y así ya no tenemos complicaciones. ¿Tú te crees que eso está bonito? ¿Eso es posible? Y aquí no tenemos que acordar, concluyendo, la parábola, hombre, de los talentos. El Señor te dio 5, te dio 4, te dio 3, y había allí uno que era el más listo de todos. Ese listísimo, que ese era el que conocía al Señor mejor de todo, se lo escondió. Oye, lo escondió. Y después encima presumía, porque luego cuando viene el Señor, saca pecho y dice, Señor, alto ahí, que yo sabía cómo tú eres, ¿eh? Aquí tienes, que yo no quiero complicaciones, aquí tienes lo que me diste, ahí lo tienes tú, que yo sé cómo tú eres, cuidado ahí. Pues hijo, no me conoces bien, porque si me conocieras bien, hubieras dado esto pues a los banqueros, o lo hubieras puesto a funcionar, lo hubieras puesto en público, porque esta palabra y este evangelio es para estar en público. Y con eso, fíjate, no se va a convertir ni uno, ni dos, nadie excepto los que yo tengo elegidos. Pero es que yo quiero que esos elegidos se encuentren con mi Hijo, con el Redentor, precisamente a través de este evangelio. Por lo tanto, ¿tú qué me estás diciendo? ¿Que era algo impropio el que pusieras ese evangelio para que mi hijo se encontrara con aquel por el cual murió? ¿Por qué? ¿Porque te iba a fastidiar algo? ¿A ti te fastidia que mi hijo, el resucitado, se encuentre con sus redimidos en la historia? ¿Te fastidia eso? ¿Verdad que no? Pues, hombre, anunciemos el evangelio. Este evangelio, no otro. Anunciemos este, el de la perfecta obra del Señor. Y este evangelio que te dice que somos justos en Él, que somos santos en Él, que no podemos ni tener una pérdida, ni una ganancia, ni un punto atrás, ni un punto adelante en justicia o santidad, porque ya lo tenemos perfecto en Él, y no tenemos ni un punto atrás, ni un punto menos en gloria, porque tenemos su gloria, Él es nuestra gloria, y este evangelio, con todo gozo, todos nosotros pues tenemos que seguir anunciándolo, y al anunciarlo también es un anuncio para todos nosotros, con el cual, con este evangelio, nos alegramos, gozamos y somos sobreedificados en la fe que hemos recibido. Amén.